Si usted es un usuario bastante activo de la plataforma Netflix, es probable que ya haya visto Monstruos, la serie que revitaliza este caso de los hermanos Menéndez en Estados Unidos, que en los años 90 fueron sentenciados a cadena perpetua por asesinar a sus padres, a quienes señalan de haber abusado de ellos. Esta producción despertó un debate sobre la revisión del caso, especialmente por parte de quienes dicen que Eric y Lyle fueron juzgados injustamente y que no se tuvieron en cuenta los desgarradores testimonios sobre el abuso sexual que sufrieron por parte de su padre cuando eran niños. De hecho, la Fiscalía de Los Ángeles recomendó otra sentencia debido a la revisión de nueva evidencia por parte que podría redefinir este caso. Vamos a analizar este tema y por ello saludamos a María Paula Martínez. Ella es profesora del Centro de Estudios de Periodismo CEPER de la Universidad de los Andes, con experiencia de más de 10 años en el sector de la comunicación cultural y además panelista del podcast de crítica de medios Presunto Podcast. María Paula, bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. María Paula, antes que nada, ¿por qué esta fascinación de la audiencia por este tipo de contenido sobre crímenes o asesinos seriales? Pues yo creo que eso tiene que ver un poco con la psicología humana. La televisión ha demostrado que este tipo de contenidos de violencia, de crimen, seriados o en películas, pero sobre todo seriados y que vienen mucho de la industria norteamericana, pues nos ayudan un poco a vernos y a desarrollar esa fascinación por qué es que nos estamos matando, ¿no? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que configura que una persona pueda hacer eso o llegue a hacer crímenes con sevicia, a matar a sus padres, a sus amantes, a sus hijos, ¿no? Eso que es pues tan desagradable, pero que nos genera mucha curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y hay una tradición en conectarnos a entender eso desde, no sé, la intriga por la muerte, así como el morbo que puede generar conocer esas historias de dolor. Bien, ahora sí hablando del caso Menéndez, figuras por ejemplo como Kim Kardashian, quien es un hombre influyente y quien además es abogada, fue una de las voces que se alzó a favor de ellos después del estreno de esta producción. ¿Cuál considera que es el impacto directo que la serie ha tenido en la decisión de revisar este caso? Pues lo que pasa es que este tipo de series generan, como decía, fascinación y fans. Y entonces la revisión de casos de justicia hace que la audiencia tome un partido. O me conecto con los criminales y siento que la justicia no operó bien, o me conecto con la moralidad correcta y exijo que haya más justicia y menos apología a la violencia y no quiero que muestren estas series. Y hay una suerte como de polarización también televisiva. Y es interesante porque pues, nosotros no somos jueces, normalmente no hay suficientes herramientas para uno ser definitivo en una decisión, pero se toma partido sin pensar que estas producciones también tienen, como todas, como las periodísticas y otras, pues sesgos. Sesgos desde quien la produjo, no están hechas por los departamentos de justicia y verdad de un país, están hechas por productores y productoras audiovisuales. Y pasa con, también muy famoso, pues con el caso del documental de Michael Jackson, que aparece uno y luego aparecen tres más para ver si le dan gusto, digamos, a todas las miradas que hay sobre un mismo caso, casos complejos, casi todos estos los hay. Para muchos pensadores eso también tiene que ver con lo que es la verdad procesal, digamos, la verdad que salió en el juicio y lo que es la indignación social. Y muchas veces en estos casos eso no es lo mismo. Claro, y María Paula, por ejemplo, se menciona que durante la cobertura de esa época se hizo ver en el juicio a los hermanos Menéndez como dos equilibrados, adinerados, que mataron a sus padres por pura codicia, pero ahora la serie se enfoca exclusivamente en los abusos sexuales que sufrieron sin dejar de restar importancia al caso del asesinato, por supuesto. ¿Hasta qué punto esta exposición mediática puede influir en las decisiones judiciales en casos tan polarizantes como este? Yo creo que influye mucho y el tema que mencionas es muy interesante porque humanizar mucho más a los criminales es algo que sucede antes, no sucedía tanto, sucede mucho más ahora. ¿Sí? Era más común que el cubrimiento mediático tratara estos temas como monstruos, ¿no? Monstruos que podían ser monstruos por dinero, pero como unas cosas absolutamente atípicas. Cuando se revisa lo de sus historias,
de ninguna manera se está justificando, pero se está tratando de poner en contexto eso, ¿no? La violencia como sistemática en una sociedad y qué es lo que puede llegar a suceder en casos donde pues hay absolutamente un descontrol que genera un asesinato de este tipo. Entonces, la presión de la prensa es muy interesante. Creo que uno de los casos sobre los que seguro habrá un documental, creo yo, se acordarán de mí, es sobre el caso Pelicot en Francia. Claro. Han hecho mucha presión distintos profesionales, no solo periodistas, para que desde ya en el cubrimiento, en los titulares, no se aborde como una monstruosidad inexplicable, sino que si es un comportamiento sistemático que duró años de una persona que guardó carpetas con nombres, que hizo todo esto de manera muy, muy estudiada, ¿no? Y deliberada, no fue como una cosa que se le ocurrió un día, ¿no? Que se le zafó un tornillo y cometió algo Sí. inexplicable, sino que tiene un comportamiento que es muy humano, muy racional, muy humano, muy premeditado. Entonces, yo creo que sí hay un llamado a que los medios se fijen en la manera como lo cubren y que si en los años posteriores se hace una revisión de esos titulares o de esas maneras de abordar, de esos reportajes, entrevistas y demás, pues se entienda cómo ayudó o no a, a la estigmatización o a entender mejor un caso así para la sociedad. Claro. María Paula, ¿y finalmente cree que si este caso hubiera sido juzgado hoy en la actualidad, la sentencia habría sido distinta? Esto teniendo en cuenta, por ejemplo, la conciencia, el conocimiento y la sensibilización que se tiene hoy en día sobre el tema del abuso. Tal vez, aunque la justicia americana no creo que emitiera un juicio distinto, porque al final el crimen del asesinato está muy, muy bien retratado, muy bien contado en la serie. Yo creo que de suceder hoy, incluso habría una mayor indignación que la anterior, porque yo creo que ha crecido en parte por el ecosistema digital, por la manera en la que podemos responder a esto, ha crecido, lo vemos con casos recientes. Claro. Yo creo que sería también la indignación social alrededor de un caso como este. Las series de Netflix también hablan un poco de cómo en América Latina, que muchas generaciones, por lo menos desde los 80 y 90, crecieron viendo estas series en sus servicios de televisión por cable, mucho más que televisión propia, pues se conecta mucho con estas historias, ¿no? Como en Claro. países como, pues todos crecimos viendo de cosas y por eso nos fascina volver a ver esta forma de cómo funciona como el cerebro humano.